Establezco ahora comunicación con Olimpia Salazar Serrano. Ella es responsable del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, el CATIC, como le conocemos. Es que mañana es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué debemos hablar del suicidio? ¿Cuál es la incidencia en México y de manera particular en Sonora? ¿Y cómo desde el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis participan con este tema, maestra? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, pues hablar de un día, ¿verdad? De un día de prevención del suicidio a nivel mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud, con el afán precisamente de atender. Sabemos que el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ¿verdad? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, dice, cada año se suicidan alrededor de 800,000 personas. En otras palabras, cada 40 segundos muere una persona en el mundo debido a esta causa. Entonces, es importante saber que a nivel mundial el suicidio representa la tercera causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 25 años de edad. El grupo más afectado, digamos, las personas que más intentan el suicidio son mujeres, pero quienes más lo logran son hombres, también datos de la OMS. Y bueno, como les digo, la etapa esta en donde pareciera que se fincan los sueños, que se hacen las ilusiones, pues es la etapa de vida más afectada entre la adolescencia y la juventud. Y bueno, también ¿se relaciona esto con probablemente uso de drogas o con depresión? ¿Con qué se relaciona, maestra? Bueno, hay que saber que hay conductas de riesgo, ¿no? Como las personas llevan a cabo conductas de riesgo o autodestructivas como fumar, beber en exceso, practicar deportes en riesgo, pero la intención no es acabar con la propia vida, sino experimentar un determinado placer o peligro, ¿no? O sea, esas conductas de riesgo. Sin embargo, hay personas o hay estudios que dicen que se encuentra la persona que tiene como la ideación o el intento suicida, pues tiene experiencias de trauma en la infancia y en la adolescencia, o sea, situaciones como disfunción familiar, comunicación familiar, pues fracturada, violencia, abuso, ¿no? De cualquier tipo, desde psicológico, físico, sexual, el acoso escolar. Pero también hablamos de una ausencia de proyecto de vida, lo que se llama desesperanza o disminución del sentido de vida, el vacío existencial o la falta de una red social de apoyo. Y aquí es donde vemos, pues sí, estas personas que tienen desde pocos o nulos sueños o pocos objetivos, que tienen más contacto pues con a lo mejor con adicciones o con alcohol, con conductas de riesgo, pues entonces pues hay un momento en el que llega la desesperanza, que llega el vacío, que llega esta ausencia de proyecto de vida. Entonces obviamente serían quienes tienen como mayor factores que disponen o que predisponen pues a las conductas o a la ideación de autodaño, ¿no? Que por aquí empieza, ¿no? Este ir con el suicidio. Ajá. También podemos entrar, es importante hablar de que los trastornos mentales que están subyacentes a la conducta suicida, pues son trastornos depresivos, ¿no? Específicamente o más el trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, los trastornos también, pues que te digo, del consumo de sustancias y de personalidad. Entonces, una persona que tiene un trastorno mental no es que vaya a cometer un acto suicida, no, pero sí quienes cometen un acto suicida tienen como ese antecedente, ¿verdad? Uh-huh. Eso es importante. Y la poca o la dificultad que está asociada a
a tolerar efectivamente el estrés, la frustración o las situaciones que nos presenta la vida, situaciones adversas o situaciones que nos compromete nuestra salud y nuestra propia vida, pues también son situaciones que pueden acelerar un proceso depresivo y con ello pues una ideación, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis de la Universidad de Sonora ha atestiguado muchos casos o no sé si haya una estadística de cuáles son las atenciones que mayormente brinda este centro, maestra. Sí, claro, mira, el principal trastorno que se recibe es el trastorno de ansiedad, seguido por la depresión, el estrés en general y el duelo, ¿no? Que serían como los 4 principales. Sin embargo, todos estos a lo mejor son consecuencia de situaciones de violencia, de situaciones de acoso, de situaciones de problemas familiares o relaciones de pareja. También está relacionado con situaciones que tienen que ver en el ámbito escolar o laboral. Entonces, las personas que nos llaman por estos motivos, algunas atraviesan un momento difícil, ¿no?, de su vida y entonces acarrean como reacciones muy importantes a nivel fisiológico, o sea, hay reacciones a nivel emocional o también cambios en el pensamiento y en el sentido de vida a partir de que ocurre un evento. Sin embargo, es importante saber que muchas veces son los motivos, pero no necesariamente una persona que te dice estoy triste tiene depresión, o una persona que te dice es que estoy muy ansioso tiene ansiedad. No, hay que hacer una evaluación, precisamente nosotros la hacemos en la intervención en crisis, una evaluación en donde identificamos estas reacciones y damos a conocer a este usuario que algunas de ellas son normales y son naturales, debido a un evento en donde pierde el equilibrio, ¿verdad? En donde piensa que en ese momento no tiene o no cuenta con la capacidad para resolver problemas como habitualmente lo hacía. La persona observa una incapacidad o un colapso en todas esas habilidades para resolver problemas. Se dice que está en un estado de crisis. ¿Por qué? Porque entonces entra en un estado de trastorno y desorganización en donde cree que no puede abordar situaciones utilizando los métodos habituales. Entonces, lo que hacemos en CATIC es trabajar bajo un protocolo especializado en los primeros auxilios psicológicos, precisamente a personas afectadas a partir de una crisis. Y estos primeros auxilios psicológicos es una terapia breve, ¿verdad? Sí. Y como te digo, pues sí, atendemos este tipo de situaciones. Que la persona primera manifiesta como ansiedad, como depresión, como tristeza o desesperanza. Hacemos una evaluación y claro, muchos de ellos tienen desafortunadamente un intento suicida o una ideación. También hablamos mucho de desesperanza y de desmotivación. Hay personas que no encuentran la motivación para seguir viviendo. Y entonces hay que ayudarlos a encontrar recursos, ¿verdad? Claro. Que la mayoría de los casos tienen, pero que en ese momento de crisis no los encuentran, por supuesto. Así es. Pues le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada, maestra, y estamos en contacto, sobre todo difundiendo la existencia de este centro de atención para este tipo de situaciones, un servicio de la Universidad de Sonora. Muchas gracias. Nada más, muchas gracias a ti. El teléfono de CATIC es 6624-548484 y estamos para escuchar. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, vamos a una pausa, volvemos.